Tengan muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Estamos de regreso, hermanos, en nuestro Evangelio de Mateo y les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al capítulo 5. Estaremos hoy en los versículos 27 a 30 en este sermón titulado Jesús y el séptimo mandamiento. Dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Señor y Padre, bendito sea tu nombre, alabado seas, Señor, porque tú eres el único digno de recibir adoración y gloria. Venimos en esta mañana, Señor mío, reunidos como tu pueblo alrededor de tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo, Señor, que fuera de Él no tenemos parte contigo. Perdona, Señor, nuestra iniquidad, nuestro pecado, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra que nos atraviesa, que nos expone, que nos señala, Señor mío, y también, Señor, que nos apunta al Salvador que es Cristo. Señor, te pedimos en esta mañana que abras nuestra mente, Señor, ilumines nuestro pensamiento, Señor, para entender tu palabra, para entender el espíritu de tu ley, Señor. Te pedimos también, Señor, más importante aún, que nos des corazones dispuestos, Señor, a abrazar, Señor, tu mandamiento, Padre, y crecer en él, en conformidad al carácter precioso de tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, a quien tú mandaste a la cruz a morir por nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Debemos haber aprendido ya, hermanos míos, que en este sermón del monte en el que estamos, Jesús habla como el rey que es. Él habla con la autoridad soberana del todopoderoso rey prometido desde el Antiguo Testamento y revela el verdadero estándar de justicia. Una justicia que penetra más allá de las acciones externas, mucho más allá que simplemente las conductas, y llega hasta los mismos pensamientos e intenciones del corazón. Los versículos que nos corresponden esta mañana, hermanos, abordan el pecado del adulterio. A medida en que el Señor Jesucristo va avanzando en este sermón del monte, que recuerden, es el registro del sermón más largo que tenemos de Jesús, los temas que empieza a tocar y aquellas cosas que Él quiere señalar, aquellos que le siguen, aquellos que son sus discípulos, son cada vez, hermanos míos, más delicados, más profundos y toca las fibras más sensibles de todo aquel que las escucha. Y eso es, hermanos, porque no solo expone la manifestación externa de ese pecado que es el adulterio, sino que revela la raíz de los deseos pecaminosos del corazón. Este pasaje confronta una vez más, hermanos, la falsa justicia de los fariseos, esa justicia superficial que hacía que se enorgullezcan de la obediencia externa, mientras que por dentro se llenaban de corrupción. La enseñanza de Cristo, hermanos, es completamente revolucionaria. Porque la justicia, nos dice Él, no se trata solamente de evitar un pecado, no simplemente se trata en este caso de evitar el acto del adulterio, sino que se trata de una verdadera pureza de carácter. El poder devastador del pecado no solo se encuentra en lo que hacemos, sino que también está ahí en aquello que deseamos hacer. Las palabras de Jesús aquí, hermanos, son severas y exigen una acción verdaderamente radical contra el pecado. Su advertencia sobre el infierno, hermanos,
no es una exageración, más bien es un recordatorio real y serio de que el pecado, cuando no se mortifica, conduce a la destrucción eterna. Y como debe ser siempre, esta porción de la Escritura nos llama a examinar nuestros propios corazones ante la santa mirada de Dios. Exige, hermanos, que mortifiquemos el pecado sin piedad y que busquemos una pureza de corazón que solo puede venir a través del poder transformador del Evangelio. Porque el verdadero cristianismo, hermanos, no es solo moralidad externa, sino una verdadera conformidad interior al carácter de Cristo. Eso es, hermanos míos, el cristianismo. Esto es, hermanos míos, ser cristiano. Entender que desde dentro estamos siendo transformados por el Evangelio al carácter precioso y santo de Jesucristo. Organizaremos entonces, hermanos, nuestro pasaje de esta mañana en 4 puntos. Estaremos hablando de la profundidad de la ley. Hablaremos también en el punto número 2 de la pelea contra el pecado. El punto número 3 será la paga del pecado. Y terminaremos, por la gracia de Dios, con la promesa de la gracia. Así que sin mayor preámbulo, hermanos, debemos meternos ya al texto. Punto número 1 en esta mañana, la profundidad de la ley. Se encuentra en los versículos 27 y 28 de este capítulo 5 que leímos hace un momento. Dice el texto: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Hermanos, Cristo va a empezar a hablarnos de la profundidad de la ley de Dios. Jesús nos enseña el amplio alcance que tiene este mandamiento y que, por supuesto, como hemos dicho ya, no solo se refiere a las acciones externas. Cristo hace referencia aquí a la enseñanza judía común de la época. Oísteis que fue dicho. Esto es lo que los rabinos han dicho. Esto es lo que los maestros de la ley han enseñado. Esto es, hermanos míos, los intérpretes de la ley están diciéndole al pueblo. Y hermanos míos, Jesús señala aquí que en la antigüedad estos escribas, estos fariseos, habían creado muchas tradiciones en la religión judaica que prácticamente habían reemplazado a la autoridad de las Escrituras. Jesús se refiere, hermanos, a esas interpretaciones tradicionales de los mandatos bíblicos. Jesús no está contrastando su enseñanza con la enseñanza del Antiguo Testamento. Él está contrastando su enseñanza con lo que la tradición rabínica enseñaba. Eso que dice el versículo, oíste que fue dicho. Hermanos, recordemos eso porque vamos a estarlo viendo durante todo el Sermón del Monte. Es lo que la gente había escuchado. Nunca habían realmente ido a la palabra de Dios a meditar en el alcance y profundidad de la ley de Dios, sino que se conformaban con aquello que los rabinos decían, y los rabinos decían simple y sencillamente que mientras no se cometa el acto, entonces no se ha cometido ningún pecado. Efectivamente, hermanos, los fariseos citaban Éxodo capítulo 20, versículo 14, que dice, no cometerás adulterio. Ese es el 7º de los mandamientos. El problema con los fariseos es que limitaban el mandamiento, hermanos, solo a lo externo, solo a la conducta. Habían hecho una caricatura de la ley de Dios porque, hermanos míos, la querían entender solo de una forma superficial. ¿Por qué es que los fariseos, los rabinos de la época, los maestros e intérpretes de la ley, se conformaban simplemente con entender el mandamiento de manera superficial? Hermanos, porque eso es muy conveniente. Porque es muy fácil decir, estoy justificado delante de Dios, yo no he pecado, si simplemente tomamos el mandamiento y decimos, mientras no tengamos esta conducta, mientras no nos comportemos de esta manera, todo está bien, sin importar lo que hay realmente dentro del corazón. La palabra de Dios es clara y directa en cuanto a este pecado, en lo que respecta a la conducta. Por supuesto, hermanos míos, cometer este pecado es algo perverso y es algo condenable, porque es la manifestación más despreciable de un corazón maligno, lascivo y lujurioso. Hermanos, esas palabras no son una exageración. Eso es lo que enseña la Biblia en su totalidad cuando de este pecado se trata.
el adulterio. El acto del adulterio es, repito, la manifestación más despreciable de un corazón maligno, lascivo y lujurioso. Tanto es así, hermanos, que en Levítico capítulo 20, versículo 10, el Señor declara cuál es el justo castigo por este acto de iniquidad. Dice así la palabra de Dios en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente, hermano, significa que no existe absolutamente nada que justifique este acto. No hay justificación para el que comete este acto. La paga de este pecado es la muerte, y en la ley de Moisés se establecía que esa muerte sería delante de toda la congregación siendo apedreado. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué es tan grave? Eso es lo que el Señor Jesús va a empezar a hablarnos. Pero sigamos hablando un poco, hermanos, de lo que se entiende por adulterio. ¿Qué significa la palabra adulterio, hermanos? El significado de la palabra adulterio es básicamente esta: tener una relación física de índole sexual con una persona que no es el cónyuge o es el cónyuge de alguien más. Esto es un crimen muy serio. Los maestros de la ley no estaban equivocados en ese sentido, no estaban equivocados en cuanto al acto. El problema es que hacían pequeño el mandamiento, limitándolo únicamente al acto físico. Ese era el problema realmente de los fariseos. Entendían el problema del acto, pero no profundizaban más allá. Por lo tanto, lo que sucedía es que al hacer pequeño el mandamiento, limitándolo a lo superficial, aquel que no cometía ese acto podía declararse a sí mismo justo delante de Dios. Es decir, ellos decían: yo no he adulterado, yo tengo a mi esposa y yo jamás he estado con otra mujer que no sea mi esposa. Por lo tanto, este séptimo mandamiento no me condena. De hecho, yo soy justo delante de Dios en lo que respecta a este mandamiento. Por lo tanto, hay justicia en mí. Ese era el problema, hermanos. Tenían en realidad un muy bajo concepto de la ley. Y tener un bajo concepto del mandamiento lleva a tener un bajo concepto del pecado y por lo tanto un muy alto concepto de uno mismo. ¿Se dan cuenta cómo, hermanos míos, esto va haciendo los eslabones de una cadena? Como no tengo un alto concepto de la ley, por lo tanto tengo un bajo concepto del pecado. Es decir, el pecado no es tan grave. Y como tengo un bajo concepto del pecado, tengo un alto concepto de mí mismo. Tener un alto concepto de uno mismo, hermanos, lleva irremediablemente a ser ciegos a la necesidad de un Salvador como Jesucristo. Tener un alto concepto de uno mismo en cuanto respecta a la justicia, tener un bajo concepto del pecado, tener un bajo concepto de la ley, irremediablemente me hace ciego para darme cuenta que yo necesito a un Salvador como Jesucristo. En otras palabras, hermanos, un fariseo podría pensar: yo me puedo justificar a mí mismo mientras yo me comporte como es debido, mientras yo me porte bien, mientras yo no haga el acto, estoy tranquilo. No necesito que nadie me salve. Puedo comportarme y por lo tanto, bajo la idea que ellos tenían, ser justos delante de Dios. Cuando pensamos, hermanos, que somos justos por ese alto concepto propio, hermanos, vamos a despreciar la salvación que Cristo ofrece, vamos a despreciar la gracia que hay en Cristo, porque sentimos que no la necesitamos. Y ese era el problema con la enseñanza de los fariseos. Recordemos además, hermanos, que hay 5 principios básicos para entender la ley de Dios. La última vez que estuvimos en el Evangelio de Mateo hace 2 semanas hablábamos precisamente de esto, pero voy a nombrarlos de nuevo para recordarlos. Primero, hermanos, el primer principio es que el espíritu de la ley es más importante que la letra de la ley. Es decir, la ley no fue dada como una serie mecánica de reglas por medio de las cuales en sus propias fuerzas los hombres puedan gobernar su vida externa. Realmente la ley, hermanos, en su espíritu fue dada como una guía, atención,
para el tipo de carácter que Dios requiere. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros leemos los mandamientos, no debemos considerar única y exclusivamente las acciones externas, sino que debemos mirar esas cosas como la punta del iceberg, que nos señala el carácter completo que Dios exige de aquellos que son suyos. Segundo principio, la ley es tanto positiva como negativa. Cada mandamiento, cada cosa que el Señor habla tiene dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Es decir, uno es una prohibición, como el que estamos viendo esta mañana, no adulterarás. Pero hay un aspecto positivo de ese mandamiento, es decir, que vas a hacer lo que es justo en lugar de aquello que es inicuo. Entonces, cuando leemos los mandamientos, hermanos, siempre debemos considerar que es una moneda con dos caras. La prohibición, pero también, hermanos míos, la promoción de la justicia. El tercer principio es que la ley no es un fin en sí mismo. No es una escalera para llegar al cielo. Su propósito supremo es el de glorificar a Dios a través de nuestras vidas y cómo la ley nos lleva a Cristo. El cuarto principio es que en última instancia solo Dios está calificado para juzgar a los hombres, ya que por simplemente los actos externos nosotros no podemos mirar lo que hay verdaderamente en el corazón. Y el quinto principio, hermanos, es que todo ser humano está llamado y se le ordena a vivir de acuerdo a la ley divina. Y puesto que es imposible que el hombre cumpla ese mandato, Dios mismo ha proporcionado el cumplimiento a través de su Hijo Jesucristo. De tal manera, hermanos, que la ley nos señala a Cristo, mostrándonos que el que demanda que seamos justos, también nos proporciona aquel que nos justifica. Y es por eso, hermanos, después de hablar de estos 5 principios para entender la ley de Dios, es por eso que Jesús continúa en este versículo 28 hablando y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice Jesús, pero yo os digo, eso es lo que han escuchado, eso les han enseñado, eso les han dicho, pero yo les digo otra cosa. Pero yo estoy en contra de la enseñanza superficial de los fariseos, porque hay una profundidad en la ley que ellos no están tratando, y esa es la que yo vengo a señalarles. Pero yo os digo, Jesús habla aquí con autoridad soberana, habla con la voz del Rey del cielo y la tierra, y dice él, cualquiera, es decir, sea quien sea, no importa qué persona sea cualquier persona que mira a una mujer, cualquier mujer, para codiciarla, es decir, la mira para codiciarla, la observa para desearla. El verbo aquí, hermanos, está en presente, y eso es muy importante porque quiere decir que es una acción habitual, sucede de manera continua, es un hábito que ocurre comúnmente, es la forma en que la persona es. Ese es el carácter de esa persona, es lo que habitualmente hace, siempre poniendo los ojos donde sabe que no es debido. Y dice el texto, para codiciarla. Ese para, hermanos, es una preposición de propósito, es decir, que la mira con la intención y el propósito de desearla físicamente, de codiciarla íntimamente, con el objetivo de alimentar sus antojos y apetitos carnales. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esa persona ya adulteró con ella en su corazón. Debemos entender la idea, hermanos. Esto no es una mirada accidental. Es la inspección visual voluntaria, de arriba a abajo, voluntariamente, repetitivamente y lujuriosamente, para satisfacer las ganas de un corazón lascivo y sensual. Dice Jesús, ¿y ese qué? Porque no ha cometido el acto, tiene el carácter que Dios requiere de pureza de corazón, o más bien, aunque no haya cometido el acto, el pecado ha sido cometido en el corazón. Jesús nos está diciendo que nadie puede decir que cumple el 7º mandamiento simplemente por no haber cometido el acto físico del adulterio, porque el adulterio es mucho más profundo que eso. Se origina, nos dice Jesús, en el corazón,
Y empieza con malos pensamientos, con lujuria, con miradas morbosas, con deseos internos de satisfacer la lascivia con el cuerpo de la otra persona. Inicia con fantasías en la mente, con emociones, con atracción, independientemente de si se lleva a cabo la consumación del acto o no. Dice Jesús, eso ya es pecado. Eso es exactamente lo mismo que haberlo cometido. Se cometió en el corazón. Jesús declara que una persona así es culpable de estas inclinaciones y es culpable de adulterio y por lo tanto merece el castigo de un adúltero. Como hemos dicho ya en Levítico capítulo 20, versículo 10, el castigo que la ley establece para aquel que comete adulterio es la muerte. Cualquier persona, hermanos, y ese es el espíritu de la ley. Obviamente el texto nos dice directamente que un hombre mira a una mujer para codiciarla. Pero hermanos, esto aplica a hombres o mujeres. Si bien es cierto que la letra del mandamiento dice directamente que esto es algo propio de los varones, también es cierto que el espíritu de la ley incluye a las mujeres, porque incluye a toda persona. Y sobre todo, hermanos míos, en la sociedad en la que estamos viviendo, en nuestra sociedad moderna, en la cual desde el estallido de la revolución sexual en los años 60, el feminismo ha adoctrinado a la mujer para ser un objeto sexual con el pretexto de liberarla de la opresión masculina. Quizá, hermanos míos, Jesús, en el momento en que está dando esta enseñanza, las cuestiones culturales de la época se enfocaban particularmente en un pecado masculino, por el tema, como dije, cultural de cómo la mujer se comportaba en aquel tiempo. Pero hermanos, la manera en que las personas de nuestra sociedad se comportan, sean hombres o sean mujeres, es claramente una forma hipersexualizada en la que la sensualidad, hermanos míos, y todo este tipo de vulgaridades está constantemente ya a la orden del día por cualquier lugar. El teólogo inglés Arthur Pink escribe en su comentario a este versículo, y cito: si mirar con lujuria es un pecado tan grave, entonces quienes se visten y se exhiben con deseos de ser miradas y codiciadas no son menos, sino más culpables. En este asunto sucede con demasiada frecuencia que los hombres pecan, es cierto, pero hay mujeres que se complacen cuando los tientan a hacerlo. ¿Cuán grande debe ser entonces la culpa de la gran mayoría de las señoritas modernas que deliberadamente buscan despertar las pasiones sexuales de los jóvenes? ¿Y cuánto mayor es aún la culpa de la mayoría de sus madres por permitirles convertirse en objetos de tentación sexual? ¿Sabe qué me llamó la atención cuando leí este comentario de Arthur Pink, hermanos? Que dice: la gran mayoría de las señoritas modernas. ¿Y usted sabe cuándo escribió esto Arthur Pink? Hace aproximadamente 100 años. ¿Qué diría Arthur Pink hoy? ¿Qué diría? Yo creo que se desmaya, hermanos, cuando mira la sociedad en la que vivimos y cómo la gente se comporta, y particularmente este tema de las señoritas y cómo se visten. Yo creo que se desmayaba, hermanos. Ese es el fin de la cita. La mujer, hermanos, quiero dejar claro esto, no es responsable de la mirada lujuriosa del hombre, pero sí participa del mismo pecado cuando busca con su aspecto y vestimenta mostrar el cuerpo para atraer esas miradas y así entonces sentirse deseadas. Participa del mismo pecado. La lujuria, la lascivia, la sensualidad son la raíz del adulterio, tanto en hombres como en mujeres. La palabra usada, hermanos, para adulterio aquí, a la manera en que Jesús la usa, es profunda y es amplia. Significa cualquier tipo de relación de intimidad física fuera de la relación del pacto matrimonial, pero incluye actitudes, deseos, intenciones, pensamientos, miradas, emociones y sentimientos. El espíritu del mandamiento trata con el corazón. No solo con las acciones, no solo con la conducta. ¿Qué corazón tienes? Hermanos, y ese es el punto.
Ese es el punto que Jesús quiere que nosotros examinemos. Todos los que estamos aquí debemos mirar nuestro corazón y decir, ¿es mi corazón un corazón lascivo? ¿Es mi corazón un corazón lujurioso? ¿Es mi corazón un corazón adúltero? Dice el evangelista Ray Comfort, el hecho de que Dios vea el corazón debería hacernos temblar. Porque, hermanos, nos podemos comportar muy bien, podemos comportarnos hasta muy cristianamente, pero Dios está mirando nuestro corazón, no importa cómo nos comportemos. Y por eso dice Ray Comfort, el hecho de entender que esta es una realidad, Dios ve mi corazón tal cual es, debería hacernos temblar. El espíritu del mandamiento trata con el corazón mismo. El espíritu del mandamiento busca señalar el carácter de la persona y no solo busca impedir el acto del adulterio. No solo, hermanos míos, además es el aspecto negativo del mandamiento. Porque todo esto que hemos hablado se refiere al aspecto negativo. No hagas todo esto. Esto está mal, está prohibido. No lo hagas. También, hermanos míos, está aquella promoción de la justicia. Si nosotros no tocáramos el aspecto positivo de este mandamiento, entonces estaríamos nosotros pasando por alto el primer principio para entender la ley de Dios. El segundo principio para entender la ley de Dios, que es, hay un aspecto negativo, que es la prohibición, y hay un aspecto positivo, que es la promoción de la justicia. Las personas, hermanos, no están llamadas únicamente a evitar cometer el acto del adulterio, sino, hermanos, a cuidar y cultivar aquello por lo cual el adulterio es tan condenable. ¿Por qué, hermanos míos, el adulterio es tan condenable? Tenemos que ir a la palabra de Dios y entender qué está tratando Dios, cuál es la intención del corazón de Dios al darnos esta prohibición con respecto al adulterio. ¿Qué está el Señor tratando de proteger a toda costa? Hermanos míos, ese es el espíritu del mandamiento y apunta a proteger al sagrado matrimonio que Él instituyó. Y los fariseos no hablaban nada de esto. Decían, mientras no hayas cometido adulterio, mientras no te hayas ido físicamente con otra mujer que no sea tu esposa, tú estás bien delante de la ley. Pero no es lo que enseña el espíritu del mandamiento, porque la intención detrás y profundamente que sostiene ese mandamiento es la protección y cuidado del matrimonio. Por eso dice el Señor, no adulteres, porque busca proteger, hermanos míos, un matrimonio como Dios lo diseñó. Ese es el carácter que Dios nos manda a tener en este séptimo mandamiento. Una actitud y una disposición en el corazón, en las actitudes, en el carácter, en lo que valoramos para proteger el sagrado matrimonio. Pablo captura perfectamente el corazón mismo del séptimo mandamiento, el corazón mismo de la ley de Dios a este respecto en Efesios capítulo 5, versículos 22 a 33. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros
ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el espíritu de la ley, hermanos. Esa es la parte positiva de la ley, no solo la prohibición, sino que busca esa prohibición, proteger el matrimonio. Entonces, ¿cómo debe ser un matrimonio que agrada a Dios? Hermanos, lo resume Pablo en ese versículo 33. Cada varón debe amar a su mujer como a sí mismo, y cada mujer debe respetar a su marido. ¿Cree usted que en un matrimonio en donde el varón ama a su mujer como a sí mismo, como Cristo ama a la iglesia, le va a ser infiel? ¿Va a adulterar? ¿Va a tener un corazón lascivo y lujurioso, buscando complacer sus deseos carnales, mirando donde no debe? Por supuesto que no. Y en un hogar, en un matrimonio donde la mujer respeta a su marido, ¿cree que esa mujer va a salir con la falda muy corta? ¿O va a tener en su corazón el deseo de ser codiciada por otros hombres? Por supuesto que no. Nada de esto, hermanos míos, tocaban los fariseos. Simplemente decían: mientras usted no haya ido con otra mujer que no sea su esposa, usted está bien, usted no ha roto el mandamiento. Vemos, hermanos míos, la caricatura que enseñaban los fariseos con respecto a la ley de Dios. ¿Qué es eso?, dice Jesús. Eso han escuchado, eso no es. Eso es apenas la superficie. Debajo de eso hay muchísimo más. Repito, el espíritu del mandamiento busca proteger y cultivar el matrimonio para que cumpla el propósito para el cual Dios lo creó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó el matrimonio, hermanos? Ser el ejemplo vivo del glorioso evangelio, como Pablo ya nos ha hablado, en donde el varón, el esposo, el marido, tiene la función de representar a Cristo, que da su vida por su iglesia, y donde la mujer, hermanos míos, así como la iglesia depende y respeta a su Salvador, lo ama, también está en dependencia de su marido. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la implicación de todo esto? Que somos responsables, hermanos míos, delante de Cristo mismo, de cómo nosotros vivimos el séptimo mandamiento. No somos responsables simplemente de un código de conducta. No es simplemente una lista de cosas que no puedo hacer y mientras yo no la haga estoy bien. Y si fallo, pues qué tristeza, rompí una de las cosas que estaban aquí escritas y ya. No, hermanos, nuestro compromiso es con una persona y esa persona se llama Jesucristo. Hay quienes creen que abrazar el cristianismo es vivir esclavizado a un montón de reglas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá. Pero el cristiano no es esclavo de las reglas. El cristiano en realidad es libre en Cristo para practicar la justicia, y no hay ninguna libertad más grande que esa. La esclavitud, por otro lado, la más terrible de las esclavitudes, es el pecado que te hace pensar que eres libre y no lo eres. No es simplemente, hermanos, entonces, como ya dije, que rompí una regla, sino que Cristo nos ha encomendado y confiado cuidar y hacer crecer aquello que Él diseñó para mostrar la hermosa relación de Cristo y su iglesia, que es el Evangelio de la Gracia. Hermanos, ese es el espíritu del séptimo mandamiento. Y esa es la razón por la cual entonces Jesús dice: no adulterarás, ni tendrás en tu corazón este tipo de deseos, este tipo de cosas que te hacen buscar tu satisfacción fuera de aquello que el Señor diseñó precisamente para que encuentres en Él tu satisfacción plena. Punto número 2 en esta mañana: la pelea contra el pecado. Versículos 29 y 30, hermanos, la primera parte de cada uno de ellos. Hermanos, ya que esto es tan importante, ya que el hecho de que el mandamiento diga no adulterarás, por causa, como hemos hablado ya, de proteger el sagrado matrimonio que el Señor instituyó como la prueba viva del Evangelio, entonces, hermanos, lo que vemos aquí, que la batalla contra el pecado tiene que ser radical, tiene que ser drástica, tiene que ser extrema y hasta violenta. Dice el Señor Jesucristo, primera parte del versículo 29, por tanto, esa expresión,
Entonces, ya dicho lo anterior, ya habiendo entendido lo anterior, esto es lo que debemos hacer como una consecuencia lógica de haber entendido el problema. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha, dice el versículo 30, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Jesús, hermanos, usa imágenes gráficas para mostrar la gravedad del pecado. Perdón, hermanos. Jesús usa, hermanos míos, esta ilustración tan profunda, intensa y que hace un choque en nuestra mente para mostrarnos la necesidad de luchar contra la tentación y los deseos carnales. Por supuesto, no es un llamado a una mutilación literal. No significa, hermanos míos, que literalmente tomemos la mano derecha de alguien y se la cortemos. No significa que aquel que anda de morboso le saquemos los ojos y con eso asunto arreglado. No es eso lo que está diciendo el Señor. El crecimiento en santidad requiere disciplina, responsabilidad y una lucha intensa e incansable por honrar a Dios. Lo que significa, hermanos, cuando Jesús dice el ojo derecho y la mano derecha, es una expresión que todo judío entendía muy claramente. La expresión significaba lo más valioso que pudieras tener. Usted ha escuchado quizá la expresión, quizá un jefe pueda decir de alguno de sus empleados, del mejor de sus empleados, este hombre es mi mano derecha. ¿Qué está diciendo? ¿Que literalmente esa es su mano derecha? No, significa, este hombre es tan valioso para mí en el trabajo que desempeña, que yo le confío lo que sea. Él es mi mano derecha, de ahí viene la expresión. Y es lo que está dando a entender Jesús. Por muy valioso que haya algo en su vida, por mucho que usted valore algo en su vida, si ese algo lo está llevando a la tentación y eventualmente al pecado, aun si es lo más valioso que pudiera tener, deshágase de ello inmediatamente. Corte de tajo. Es lo que está diciendo Jesús. Si no importa lo que sea, no importa que creas que, pero ¿cómo le voy a hacer si yo me deshago de esto? Dice Jesús, hágalo ya, hágalo pronto. Sea drástico, sea radical, sea extremo. E incluso, como dije, con violencia, deshágase y pelee contra eso. Ahora debemos aclarar algo aquí, hermanos. La tentación en sí misma no es pecado. La tentación de la lujuria, la tentación de satisfacer la carnalidad con aquello que vemos, no es pecado en sí. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces quiere decir que los cristianos pueden ser tentados y van a ser tentados, pero pueden resistir la tentación y no pecar. El mundo, la carne y el diablo podrá tentarnos, sobre todo, como ya dije, en esta sociedad tan inmoral en la que vivimos. Pero el pecado viene según como nosotros respondamos a la tentación y según lo que nosotros decidamos hacer con esa tentación. Alguien dijo alguna vez que mantener en la cabeza los pensamientos produce acciones, mantener las acciones produce hábitos, mantener los hábitos produce un carácter y mantener el carácter determina tu destino. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no podemos entretener pensamientos en nuestra mente, que no podemos, hermanos, jugar con la tentación y pensar que nada va a pasar. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Esa es la actitud ante la tentación. Deshágase de eso. Mire para otra parte, hermano. No se deje ser tentado. Vivimos, repito por tercera vez, en una sociedad en donde la vulgaridad y la indecencia están a la vuelta de la esquina. Aún tristemente, hermanos míos, dentro de las filas de los que se dicen cristianos en la iglesia. Aprenda, y hablo obviamente específicamente a mis hermanos varones aquí, porque el texto directamente habla de ello, pero ya hemos dejado claro también que están incluidas todas las personas, incluso las mujeres. Aprenda a poner la mirada en otro lugar cuando en su campo visual exista un
un caso de tentación. No entretenga esa mirada ahí. No entretenga esas ideas en la cabeza. Mucho menos las entretenga en cuanto a nivel emocional. Es que usted no sabe qué mal va mi matrimonio. Pero es que aquella compañera de trabajo, ella sí podría entenderme. Es que no sabe cómo es mi marido. Pero ese hombre de ahí, ay, tan amable, tan apuesto. ¿Cómo sería mi vida si yo me hubiera casado con alguien así? Así se empieza, hermanos. Corazón adúltero. Ay, es solo una película. Y en la película Dios te fantaseó que usted es la persona y que ese que tiene al lado no es su marido y que el de la película lo es. Y el hombre lo mismo. Eso es pecado, hermanos, es grave. Y todo eso son tipos de tentaciones que el cristiano debe saber inmediatamente cortar de tajo. Lleve sus pensamientos al bendito evangelio, lleve sus pensamientos a la bendita palabra, como hemos dicho ya en Efesios capítulo 5, en donde el Señor a través de Pablo nos muestra la pureza y la majestad que Dios ha puesto en el matrimonio. Si entretenemos la tentación, si jugamos con la tentación, tarde o temprano caeremos en el pecado. Mire que dice Proverbios capítulo 6, versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Hermanos, este es el proverbio, esta es la manera bíblica en que el Señor nos dice algo que creo que todos hemos escuchado. Hermanos, el que juega con fuego termina quemado. No hay ningún misterio. No, yo puedo jugar con fuego y vas a ver que no me quemo. Mentira. Eso es decir, yo soy más inteligente que Dios, porque aunque Dios lo ha expresado así en Proverbios 6:27, yo soy más sabio que Dios, yo soy más inteligente que Dios y yo puedo controlar esto, lo tengo bajo control. No lo tienes bajo control. En el momento en que tú crees que la tentación la tienes bajo control o el pecado lo tienes bajo control, eso es solo la evidencia de que ya te tiene controlado. Y te está haciendo pensar, no, tú tienes el control, tranquilo. Ya te manipuló, ya te hizo pensar algo que está en contra de la Escritura. ¿No es acaso, hermanos, lo que sucedió con el rey David y Betsabé? David estaba en la terraza del palacio y no sabemos cómo, no sabemos cuáles fueron los detalles o las circunstancias, pero mira el cuerpo desnudo de Betsabé bañándose desde el lugar en donde quizá Betsabé ni siquiera sabía que podía ser vista. Y David, en vez de darse la vuelta y llevar sus pensamientos a Dios, entretiene la tentación, alimenta sus deseos carnales mirando más. Y de ahí los llevó, hermanos, hasta el punto en donde, si usted ha leído la historia, hermanos, por estar con esa mujer, termina hasta matando al marido y la embaraza y todo esto, ¿no? Debemos ser, hermanos, como dijo Job en capítulo 31, versículo 1. Dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Hice pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer, aun si ésta fuera soltera. Job entendió el espíritu de la ley, porque quizá le hubiera pensado, bueno, es una muchacha soltera, no es esposa de nadie, la puedo mirar de esa manera. Dice, no, he hecho un pacto con mis ojos de no mirar así a nadie, aun si una señorita fuera soltera. He hecho ese pacto con mis ojos. Hermanos, por lo tanto, hay un alto costo que hay que pagar en esta pelea. El hecho de que Jesús nos indique y nos señale que aun si hay algo valioso en nuestra vida que nos está haciendo caer en pecado, nos está tentando, debemos cortarlo, significa que para nosotros honrar a Dios en la pelea contra el pecado, vamos a pagar un alto costo. Y hermanos, ¿cuál es el costo cuando analizas tu vida? ¿Cuál es el costo que estás pagando para honrar a Dios? Si tú me dices que ninguno, tú no estás honrando a Dios ni estás peleando contra el pecado. Porque honrar a Dios, porque luchar contra el pecado va a ser costoso, no es gratis. ¿Cuánto estás pagando por honrar al Señor? ¿Te das cuenta que estás haciendo sacrificios en donde dices esto no porque no honra a mi Señor? Y eso es costoso. Nadie está diciendo que es fácil, ni el Señor está diciendo que es fácil. Con estas palabras Él implica que es difícil. Como cortarse una mano, como sacarse un ojo, es difícil.
Y es costoso, pero eso es lo que debe ser. Debe ser, como he dicho ya, radical, directo, de tajo, extremo, violento. Y eso va a costar. El pecado, hermanos, es un cáncer en el alma que requiere una extirpación quirúrgica. No es, hermanos, una mera imperfección que tenemos en nuestro carácter y que, bueno, así somos y ya cuando vayamos nosotros avanzando en edad se nos quitará. Si no hacemos algo, hermanos, no va a suceder. El pecado no debe ser controlado, excusado o tolerado, debe ser mortificado, nos dice la Escritura. Romanos capítulo 13, versículos 13 a 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses 3:5 nos dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros, toda fornicación, toda impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que es avaricia, y adulterio, que es idolatría. El valor del alma, hermanos, por sobre los placeres temporales de este mundo, hermanos, es por lo que debemos luchar. Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, es claro. La mortificación del pecado es una batalla diaria, empoderada solo por el Espíritu. Esto no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Continúa Jesús hablando, punto número 3, la paga del pecado. Esto está en la segunda parte del versículo 29 y en la segunda parte del versículo 30. De hecho, la frase que dice Jesús es exactamente la misma, la dice 2 veces, la repite y no la cambia por una razón, hermanos, porque es extremadamente importante que entendamos esto. Hermanos, estas son las consecuencias del pecado sin arrepentimiento. Estas son las consecuencias de aquel que, escuchando todo esto, dice: ¿saben qué? Yo así nací y así me moriré. Me voy a medio comportar nada más para que no vean que ando allá mirando y poniendo los ojos, buscando la figura femenina, poniéndola donde no debo. Y mientras no me vean, ya lo que pase en mi cabecita y en mi corazón, pues soñar no cuesta nada, dicen algunos. Cuidado, mucho cuidado, porque esta es la paga del que vive así, esta es la paga del pecado. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y repite en el versículo 30 Jesús: pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor que aún aquello que consideras lo más valioso en tu vida lo pierdas, a que tú vivas con eso, valorándolo y amándolo, para el día que mueras terminar completito en el infierno. Jesús advierte sobre la realidad del juicio eterno. Una persona que se niega a luchar contra el pecado, lo que revela es que no tiene un corazón regenerado. Su corazón está muerto, porque un corazón muerto no puede luchar. Pero el corazón regenerado, que ha sido vivificado por el Espíritu, lucha, porque su lucha contra el pecado es la evidencia de su regeneración. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 6: todo aquel que permanece en Él, hablando de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, cuando pasamos por la primera carta de Juan y expusimos ese versículo, aclaramos que cuando dice que no peca, no significa que nunca tiene ningún pecado. De nuevo, el no peca está en presente, lo que significa el pecado no es su día a día, no es habitual en esa persona. Sabemos que los cristianos, tristemente, aún por causa de que vivimos en la carne, aún vamos a fracasar y vamos a tropezar y muchas veces vamos a caer, pero nos vamos a levantar y seguir en el nombre de Jesús, creciendo en nuestra santificación. Lo que quiere decir, hermanos, es que no es un hábito del cristiano vivir en pecado, buscando estas cosas. La salvación, hermanos, hay que decirlo y recordarlo siempre, es solo por gracia. Pero esa gracia salvadora produce en el cristiano una vida cada vez más santa. No es que seamos salvos porque peleamos contra el pecado,
sino que, hermanos míos, peleamos contra el pecado porque ya somos salvos. Esa es la realidad. Quienes luchan contra el pecado, hermanos, son los que entran en la vida eterna. ¿Escuchó eso? Los que luchan contra el pecado. Hermano, todavía peco. Hermano, todavía hay pecado en mí. Hermano, me analizo y todavía encuentro en mi vida tantas cosas que no son como la Escritura demanda que sea. Bienvenido a la vida cristiana, hermano. Yo soy igual que tú. Pero peleas, pero luchas, pero hay en tu corazón un deseo que dice, no, yo no puedo seguir así, tengo que hacer algo para detener esto. Clamas a tu Señor, llevas tu corazón a Cristo para decirle que te infunda las fuerzas, que cambie tu vida, que no quieres ser igual. Esa es la pregunta. El que lucha por el Espíritu, hermano, no en la carne, por el Espíritu de Dios, el que se aferra a la cruz, el que abraza los pies de Cristo, como si su vida dependiera de ello, porque su vida depende de ello, es el que entra a la vida eterna. ¿Hay lucha en ti, hermano? Hermana, ¿hay lucha en ti? ¿Hay un claro deseo, un impulso de luchar contra el pecado en tu vida? Si es así, hermanos, entonces, gloria a Dios, porque le conoces. Lo contrario, hermanos, es esto que dice el Señor. No luchar, estar rendido y entregado al pecado. Y la paga será entonces, como dicen el final de estos dos versículos, 29 y 30, todo tu cuerpo será echado al infierno. De eso no te quepa la menor duda. Jesús nunca ha mentido, nunca mintió, nunca mentirá. Nos dice la verdad. Los que luchan, hermanos, son los que entran a la vida eterna. Y esto nos lleva, hermanos, al último punto de esta mañana, el cuarto punto. La promesa de la gracia. Hermanos, esto está implícito en estos versículos, es decir, no lo podemos leer de manera directa, pero sí está explícito en otros versículos en donde se da la misma enseñanza, como por ejemplo en Mateo 18, versículos 8 y 9, y también en Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48. Déjeme leerle. Por tanto, estoy leyendo Mateo 18, 8, 9. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida. Esta parte no la registra Mateo en el capítulo 5. Esta expresión, mejor te es entrar en la vida. Cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esa expresión, entrar en la vida, hermano, se refiere obviamente a la vida eterna, a la redención que Cristo ofrece, a la salvación, tener vida eterna con Él. Marcos 9, 47 y 48 lo dicen así. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios. Es más directo y claro cuando habla de esa pertenencia y entrada al reino. Es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús, hermanos, deja ver clara una cosa en estas enseñanzas, y aunque, como dije, es implícito en nuestros versículos en el capítulo 5, es explícito en otros versículos en la Biblia. ¿Qué es esto que Jesús deja ver? Hermanos, que hay esperanza de salvación cuando nos rendimos ante su infinita gracia. Si tú has escuchado todo lo que hemos dicho hasta ahora, hermanos, si has escuchado todo lo que la Escritura declara hasta este punto en la predicación, hermano, debes estar muy probablemente sintiendo lo que yo sentí mientras preparaba este sermón. Estoy condenado, Señor. No solo es la prohibición del mandamiento, no solo son las intenciones del corazón, es la promoción de justicia y el cuidado del matrimonio y el cuidado de la esposa y levantar gloria al nombre de Cristo y del Evangelio por causa de proteger el sagrado matrimonio. Es tanto, Señor, que si tú me evalúas ahora, que si tú me miras en este instante, Señor, estoy condenado, he fracasado, he reprobado. ¿Cómo puedo llamarme tu hijo? Hermanos,
Pero este punto nos habla de la promesa de la gracia. Hay esperanza, hermanos míos, para aquel que se arrepiente y se entrega a su infinita misericordia, a la infinita misericordia de Cristo. Hay una incapacidad en nosotros para cumplir el mandamiento, sobre todo para cumplir el espíritu del mandamiento, pero hermanos, hay una suficiencia en Cristo para perdonarnos. La ley nos condena, pero Cristo, quien la cumplió, nos salva. Hermanos, y es así como debemos terminar este sermón. Porque el Evangelio no nos deja sin esperanza, muy por el contrario. El Evangelio brilla como nuestra única esperanza cuando vemos las demandas de la ley de Dios y que Dios no juega con el pecado. ¿Qué haremos entonces? Correr a Jesucristo, quien es el único que ha cumplido la ley a la perfección. Mire que dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, por la perfecta obediencia de Jesús. Señor, ¿es esto real? ¿Es verdad lo que están escuchando mis oídos? Que aunque he sido infractor de la ley toda mi vida, tú vas a considerarme como haberla cumplido por mi fe en el único que la cumplió, que es Cristo. Y la respuesta es sí. Cree en Él y no serás condenado, pecador. Cree en Él y serás salvo de todos tus pecados. Vemos, hermanos, cómo brilla la hermosura de la gracia de Cristo en medio de las tinieblas de nuestro pecado. Solo a Él podemos correr. ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién podrá quitar de encima de nosotros la pesada condenación justa de la ira de Dios, sino Cristo? Solo Él puede, porque Él cumplió la bendita ley. El Evangelio no nos deja desesperanzados, sino que nos da a Cristo y su poder para arrancar y cortar el pecado por la fe, hermanos. Su perfecta obediencia, su muerte expiatoria en la cruz, cubren el pecado de nuestros corazones lujuriosos y los va limpiando y los va transformando hasta hacerlos como el corazón de Él. Es urgente que nos aferremos entonces a Cristo, porque Él es la justicia que el Padre nos ha concedido. Mire que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por Él, hablando de Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es deseo del Padre, es plan del Padre, es voluntad del Padre, es el amor del Padre. Por Él es que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Es esto Cristo para ti? Hermano, hermana, ¿es esto Cristo para ti? ¿Es Cristo tu sabiduría? ¿Es Cristo tu justificación? ¿Es Cristo tu única fuente de santificación? ¿Es Cristo tu redención? Si tú estás aquí sentado y tú dices, no, yo no sé qué es que Cristo sea mi sabiduría. No sé qué es lo que Cristo quiso decir con que sea mi justificación, santificación y redención. Arrepiéntete y cree en Cristo hoy. Ven y pon tu corazón a los pies de Jesús para que Él lo transforme, lo cambie, lo redima, te perdone. Debes reconocer, si tienes el corazón del que estamos hablando hoy, un corazón adúltero, lujurioso, lascivo. Solo Cristo puede cambiar eso. Solo Cristo puede darte esa redención. ¿Qué hace, hermanos míos, la ley con los adúlteros? Los condena. Ya hemos dicho claramente que Levítico nos señala que la muerte es lo que merece un adúltero. Y por extensión todo aquel que tiene un corazón así. Pero ¿qué hace la gracia del Señor Jesucristo con los adúlteros? ¿Qué hace Cristo cuando tiene un adúltero frente a sí? Porque es posible, hermanos, que entre nosotros no solo hayan adúlteros de corazón, sino también adúlteros en cuanto a conducta y acción. ¿Qué hace Jesús con un adúltero? Mire qué nos dice Juan capítulo 8, versículos 1 a 12. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana
volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ahí están. Habéis oído esto de los fariseos. Les han enseñado esto los fariseos. Y esos son los que llegan, escribas y fariseos. ¿Y qué hacen? Dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, hermanos, qué humillación tan grande. Arrastrar a una mujer, sobre todo en el tiempo de Jesús, habiéndola sorprendido en adulterio y traerla, y están todos estos maestros de la ley, rabinos, fariseos, intérpretes. Pero más aún, hermanos, dice que la traen y la ponen en medio donde está Jesús. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. A ver qué va a decir Jesús. Hermanos, ¿qué hace Jesús cuando tiene frente a sí a una mujer adúltera o a un hombre adúltero? Ya no solo es, hermanos míos, el hecho de la gran humillación que esta mujer está sintiendo, pecadora como es, sorprendida en el acto, sino que está delante de ella el Dios Santo encarnado. Jesús el Señor está frente a ella. Dice el texto, mas esto decían mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, los benditos peros de Dios, hermanos. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué interesante que la Escritura registre esto, ¿no? O sea, mientras que se está dando todo esto, Jesús con su dedo santo como es Él en la tierra escribiendo. Y como insistieran en preguntarle, fíjese qué está pasando aquí. Los fariseos insisten, quiere decir que Jesús en lo suyo. Escribiendo qué, no lo sabemos, la Escritura no nos lo dice, pero Jesús escribiendo en el suelo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se paró, se puso de pie y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Qué interesante. Jesús vuelve con su dedo y está escribiendo en la tierra. Versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos míos, así es como cada pecador estará dando cuentas al Salvador un día. Frente a frente, solos, el Dios Santo encarnado y una mujer pecadora como es, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Enderezándose Jesús, se vuelve a poner de pie Jesús porque él continuó con su dedo escribiendo en la tierra. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Palabra clave, Señor. Esta mujer, hermanos, de alguna manera, por la obra misericordiosa del Señor y su santa presencia, es revelado a su corazón a quien tiene enfrente. Y le dice, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos míos, si no fuera porque Jesús es el Dios encarnado, él tendría que estar de acuerdo con los fariseos y apedrear a esa mujer hasta la muerte como lo demanda la ley. Pero porque él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, porque él no vino a condenar a los pecadores, sino para que los pecadores sean salvos por él,
Él perdona a esta mujer adúltera, le dice que no peque más, que lo que significa es, empieza tu santificación ahora mismo. No solo, hermanos míos, la perdona, sino que lo que Jesús está haciendo es que en ese instante Él toma el pecado de adulterio de esta mujer y lo carga sobre sí para eventualmente clavarlo en la cruz del Calvario. ¿Por qué puede hacer esto Jesús? Porque Jesús es Dios encarnado. Les he dicho leíamos este pasaje, que es muy interesante que la Escritura registre, que en toda esta escena parecería que a Jesús diría, no me interrumpan en este momento, que estoy muy entretenido escribiendo con mi dedo. ¿Por qué registra la Escritura esto? Hermanos, solo existe otro lugar en la Escritura en donde la expresión escribir con el propio dedo podemos encontrar. ¿Y dónde es eso? En Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Solo ahí encontramos esa expresión, hermanos. ¿Qué nos dice entonces la Escritura? Hermanos, que Dios puede perdonar en Cristo Jesús. Cristo vino a ser el Salvador que perdona, porque Él es Dios encarnado. Y el mismo que escribió los mandamientos, uno de los cuales estaban utilizando para condenar a esta mujer, el mismo Jesús declara, sí, yo conozco los mandamientos. Yo estuve ahí cuando se escribieron. Y ves este dedo los escribió. Yo conozco la profundidad del mandamiento, pero también conozco la profundidad de la gracia del corazón de mi Padre. Y me mandó a salvar, no a condenar. Aunque para ello, hermanos, el precio que pagó Jesús es su vida en la cruz. Esto hace, hermanos míos, la gracia del corazón de Cristo con adúlteros, con ladrones, con mentirosos, con avaros, con fornicarios, con pecadores de todo tipo, con idólatras, con asesinos. Esto es lo que hace. Perdona cuando nosotros, en la posición que estaba esta mujer, sin esperanza, a punto de ser apedreada hasta la muerte, dice, Señor. Y entiende que al que tiene enfrente es al único que puede salvarla. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os engañéis, que nadie les confunda, que nadie les mienta. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios. Punto. No van a entrar. Y esto eran algunos de vosotros. Esto eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Han sido perdonados. Vayan y no pequen más. Sus pecados han sido perdonados por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la gracia redentora. Esta es la promesa de la gracia, hermanos. Con esto concluimos, hermanos. Jesús revela el corazón de la ley y nos convence y nos muestra nuestro propio pecado y nos llama a obedecerle. Y Él se ofrece a sí mismo como nuestra única esperanza de salvación. Abracemos a Jesús, vengamos a Él. Examinemos nuestro corazón. Hermano, hermana, amigo que estás aquí sentado, ¿ves pecado en tu corazón? Corre entonces a Cristo y por medio de su Espíritu pídele la salvación y fuerza para luchar contra el pecado. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra, y te damos las gracias, Señor, porque ante la ley que nos condena profunda y terriblemente,
Señor mío, tú brillas como nuestra única esperanza de salvación. No tenemos otra esperanza, no existe. Solo tú, Señor Jesús. Pedimos en esta mañana, Padre, que podamos nosotros correr, ser prontos para abrazarnos a los pies del Salvador, a traer nuestro corazón como está, Señor, cargado de pecado y de injusticia. Señor mío, para ser renovados, justificados, santificados, Señor, y ser aceptos en tu reino. Y para aquellos que ya estamos, Señor, en tu reino, ayúdanos, Señor, a considerar la gravedad, Señor, del pecado que aún mora en nosotros y hacer una lucha radical, extrema, directa contra todo aquello, Señor, que se levanta en contra de nuestra santificación, Señor, y en contra de tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.